Perfecto, ya está grabando. Muy bien, brother. Bueno, pues, de antemano, bueno, te deseo lo mejor de lo mejor, las mejores bendiciones para este año y que, bueno, pues ahora sí que todos los propósitos que se tengan sean cumplidos en el nombre de Cristo. Y qué bueno que ya estamos aquí reunidos, tomando este curso. Bien, brother, pues vamos a comenzar con este tema muy interesante, que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Es un tema muy importante porque vamos a ver un poquito, no es mucho, de cómo se hizo la Biblia y cómo se fue construyendo, quiénes fueron los autores y cómo se está conformada la Biblia, ¿sale? Y bueno, para empezar, nuestro versículo clave es, ay, aquí me faltó un uno. A ver, ahorita lo corregimos. Déjame ver aquí. Mm, mm, mm. Ay, no me deja. Aquí está. Ok. Aquí me faltó un uno. ¿Es un uno o un dos? Creo que es un dos. Segunda Timoteo. Ahí está, ya se corrigió. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Con este versículo vemos que la palabra de Dios es absoluta, o sea, no es relativa en ningún momento, y sirve para todo lo que nosotros querramos en nuestra vida. O sea, Dios nos provee en su palabra toda la sabiduría necesaria para que nosotros sigamos en la palabra de Dios. Y bueno, pues, ¿qué te parece, brother, si empezamos con una oración para que Dios bendiga este tiempo y bueno, pues podamos comenzar con, con la clase de hoy? Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos, Dios, porque has sido fiel y bueno con nosotros. Te agradezco, Señor, por la vida de mi hermano Francisco que está aquí presente, Señor, porque ha decidido estar en la mejor parte del día para escuchar tu palabra. Y también, Señor, bendice a las personas que están a punto de reunirse con nosotros en la sala de virtual que tenemos ahorita abierta. Y si no, bueno, proveerles lo necesario para que se sigan reuniendo en los días siguientes, Padre. De todos modos, vamos a dejar esto grabado para que no se pase desapercibida la clase y también puedan verse favorecidos por tus bendiciones. Te pido, por favor, que hagas acto de presencia en nuestras vidas y que seas tú el que habla, mas yo solamente sea un instrumento de lo que tú quieres que nosotros conozcamos. Gracias, Dios, por todo en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar eh, con, con esta clase que habla precisamente del libro de la Biblia, que es el libro absoluto de nosotros en nuestra fe cristiana. Ahora, la Biblia es el libro más importante y único de todo el mundo. Es la palabra de Dios. O sea, al decir que es la palabra de Dios es porque es eso, le pertenece a Dios. O sea, el autor intelectual de este libro es Dios. Sí, por eso se le conoce como la palabra de Dios. Ahora, Dios, mediante su espíritu, le habló a hombres para que, mediante su inspiración, pudieran escribir los mensajes exactos que él nos quería enseñar. ¿Sí? Lo curioso es que Dios hizo que estos se escribieran letra por letra, palabra por palabra, tal como él quería que se plasmara en la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver cómo es que se pasó de generaciones en generaciones y el tiempo en que tardó Dios en hacerlo. Miren, por ejemplo,
Hay características en la Biblia que lo conforman. Para empezar, se escribió en un periodo de 1600 años. O sea, imagínate, brother, o sea, qué bueno, ya se nos reunió aquí nuestro hermano José Alberto. Bienvenido, hermano. Bienvenido, ya estamos aquí estudiando. ¿Qué tal? Buenas ¿Eh? noches. Aquí estamos. Bien, en ese periodo, obviamente los que empezaron a escribir la palabra de Dios no iban a vivir 1600 años. Sin embargo, eso es lo importante, lo preciso que hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque durante 1600 años que se escribió la palabra por diferentes hombres, en este caso fueron más de 40 hombres, siempre fueron congruentes con sus escritos y nunca se salieron de lo que Dios quería que nosotros conociéramos, ¿sí? Estos hombres eran muy diferentes entre ellos, es más, muchos de ellos ni se conocieron, otros sí eran contemporáneos, pero muchos, la mayoría, ni se conocieron. Eran de diversas edades, diferentes culturas, clases sociales, experiencias de vida, etcétera. O sea, es una vasta eh, eh, étnica que tenían aquí todos los escritores de la Biblia. Y es lo curioso que es muy congruente la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, pese a que fueron personas muy diferentes, de diferentes clases sociales, ¿sí? Porque habían desde muy pobres hasta había reyes que escribieron la Biblia, y en ninguna parte de la Biblia hay contradicciones. Desde el más rico hasta el más pobre, siempre hubo una congruencia, ¿sí? Tiene una unidad perfecta. Ahora, ¿cuál es esa unidad perfecta? Cristo. Cristo se manifestó desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De hoy en ocho les voy a pasar una, una narrativa de lo que es la Biblia, ¿sí? De hecho, es una grabación que hicieron allí en PIB, una narrativa que hasta se hace la piel de gallina, ¿no? O sea, se enchina el cuero de lo bien que está redactada esta narrativa, pero la congruencia que hay desde el principio al fin en la Biblia, porque todo esto es cristocéntrica, ¿sí? Cristocéntrica quiere decir que el centro de toda la palabra de Dios es Cristo, ¿sí? Ahora, la Biblia se divide en dos volúmenes. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y una que otra parte en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. A lo largo de los tiempos, Dios permitió que los hombres tradujeran la Biblia a diferentes idiomas, de tal manera que nosotros podemos tener la Biblia traducida, ¿sí? Si ustedes ven aquí las imágenes que conseguí, los escritos son muy diferentes. El hebreo es un poco diferente al arameo y no se diga al griego, ¿sí? Ahora, el griego en el Nuevo Testamento se escribió así porque era la lengua dominante de aquel entonces, ¿sí? Y debido a las conquistas que tenía romanos, la Roma de aquel entonces, pues era la lengua nativa de todo ese tiempo. Y como era el imperio dominante, bueno, pues era el griego en que dominaba allí esa lengua, ¿sí? Ahora, un hallazgo muy contundente sucedió en el año de 1947, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Eran unas cuevas, no era una sola, eran varias cuevas, eran grietas que habían ahí, donde se encontraron
tanto en papiros como en piedras de barro, manuscritos de los libros canónicos del Antiguo Testamento, ¿sí? Al referirme que son libros canónicos, quiero decir que existe un canon, existe una regla. Canon, de hecho, significa regla. Entonces, todos los libros que se juntaron para hacer la Biblia tienen un canon, tienen una regla, y todos tienen que ir en congruencia, ¿sí? Entonces, todos los especialistas han comprobado que estos rollos se escribieron entre los años 200 antes de Cristo y 68 después de Cristo. O sea, no son los originales tal cual como desde el principio, desde Moisés, que fue el primer escritor bíblico registrado, ¿sí? Sin embargo, durante todo ese tiempo hubo copias de los manuscritos originales. En esto sí quiero darle un poquito de énfasis en que en aquel tiempo había una carrera, para que me dé a entender, era una carrera universitaria, ¿sí? Y se le llamaban los copistas. Era una carrera que demandaba una perfección eh, insólita, ¿sí? Em, Desde la preparación del papiro o del cuero, porque también se hacían todos los escritos en cuero, en piel, desde cómo curtían el cuero, cómo preparaban el papiro, era un proceso que llevaba, ¿sí? Y eh, tenía que cumplir con las características para que fuera una copia fiel y pueda también soportar la rudeza de estar pasando de manos en manos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer el libro de Génesis. Y pongo el libro de Génesis, parte de lo que se conoce como el Torá, ahorita lo vamos a ver, porque para los judíos hasta la fecha, el Torá, el Génesis, es inmaculado, es sagrado, cosa que están en lo cierto. Entonces, no toleraban que hubiese un desatino a la hora de pasar la copia, ¿sí? Si, por ejemplo, en el Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tenían que escribirlo exactamente igual. Al decir exactamente igual es porque hasta tenían medidas donde en cada renglón tenía que caber las mismas palabras. Tenía que haber los puntos necesarios. Bueno, que en aquel entonces no había una puntuación, en el hebreo no hay una puntuación como la tenemos nosotros. Son diferentes reglas de gramática. Pero a lo que quiero llegar es de que tenía que estar exactamente igual la copia al original, ¿sí? Y a eso se les llamaba copistas. Y si por alguna razón, dentro del pergamino de cuero, que llegaban a medir unos hasta 8 metros, estaban escribiendo, 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 y ya como a 3/4 partes del pergamino se equivocaban, todo el pergamino se destruía, se quemaba, era basura y tenían que volver a hacerlo. No, no había tolerancia a ningún error, a ninguna tachadura, enmendado, no, ¿sí? Entonces, era una profesión bastante demandada, bastante exigente, bastante perfeccionista, si me dejan usar la palabra. Qué bueno, ya se juntaron más, qué bueno, bienvenidos, bienvenidos. Em, ya empezaron a tener más demanda, ¿sí? Pero la demanda era estar copiando. Imagínense la nación de Israel. Cuando ya se conformó como nación, yo les puedo decir que la nación de Israel, traducido, ¿sí? De una forma burda para que yo me dé a entender, hagan de cuenta la nación de México, ¿sí? O un poquito más chico. Vamos a ponerle que del centro de México, de la Ciudad de México, hacia Baja California, era la nación de Israel. Era un terreno bastante amplio.
Y sin embargo, todos los sacerdotes que estuvieran en cada tribu tenían que tener copia de la palabra de Dios. Los originales estaban en el arca del pacto, ¿sí? Entonces, toda la nación de Israel tenía que tener copia. Imagínense cuántas copias debieron haber hecho en ese momento para que todos se vieran beneficiados y que todos tuvieran una copia. Ahora, no estoy hablando de una copia por persona, si no, olvídense. No, en aquel entonces no había imprenta, pero sí en cada sinagoga, por decirlo así, en cada iglesia de aquel entonces, que no eran iglesias, eran sinagogas, tenía que tener copia de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces ahí los copistas tenían que ser bien cuidadosos, bien meticulosos, era muy demandante la jornada, porque era todo a mano, tenía que ser una letra legible, una caligrafía, totalmente, ahora, como su nombre lo dice, una buena calidad, de tal, de tal forma que fuera legible, fuera exacta, para que la misma palabra de Dios que se leía en la tribu de Benjamín, que fue una de las más de la nación de Israel del norte, del sur hacia el norte, todas deberían de tener lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, era una carrera, era una licenciatura, para que me entiendan lo que era la profesión del copista, ¿sí? Bueno, conclusión histórica. ¿Cuál es la conclusión histórica? La Biblia no ha cambiado, ni cambiará, porque Dios es su autor. Así de fácil. ¿Sí? Miren, vamos a ver lo que dice Isaías 48. Dice aquí la palabra de Dios. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así se seque la hierba, así pasen las estaciones del año, así haya nieve, pase lo que pase, la palabra de Dios nunca cambia. ¿Sí? Y lo podemos ver en nuestros días. ¿Sí? Ya después vamos a ver lo que significan las traducciones, pero ahorita vamos a ver lo que es la parte histórica, la parte de cómo es posible que Dios en su poder haya protegido tanto su palabra para que hasta la fecha, ¿cuántos años han pasado ya? Y sigamos teniendo Biblia en nuestras manos. ¿Sí? La Biblia tiene respuestas a las más importantes preguntas de la vida. En ella se encuentra el mensaje personal de Dios. Este mensaje está adaptado para cada uno de nosotros. No sé si les ha pasado que a veces uno tiene un problema o tiene una duda y de repente cuando va a una iglesia, el pastor en turno que está predicando le da palabra. No sé, por ejemplo, ahorita digamos que una persona está desanimada, está cabizbaja porque no tiene trabajo. Y cuando va a la iglesia, está la congregación, para recibir palabra de Dios, pareciera como si el sermón hubiera sido preparado exclusivamente para ello, ¿sí? A mí me ha pasado infinidad de veces. Entonces, eso es a lo que se refiere esto, de que la palabra de Dios está hecha para que tengamos una palabra personal de parte de Dios hacia nosotros. Por eso es el mensaje más importante jamás dado. Y Dios lo escribió para comunicarlo. Así de fácil, ¿sí? Para que su pueblo, para que usted y yo nos veamos beneficiados de lo que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje primordial de toda la palabra? Ya vimos que el punto neurálgico de la palabra de Dios es cristocéntrica. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje global de Dios en su palabra? La salvación del hombre a través de un Salvador.
enviado por el Padre. Una sola causa de los problemas de la humanidad, es el pecado. Y un solo remedio, la salvación por medio de Jesús. Ese es el mensaje que da la palabra de Dios. Entonces, vamos a recapitular. El núcleo de la palabra de Dios es cristocéntrica, ¿sí? Y el mensaje que Dios nos da mediante su palabra es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el remedio para erradicar el pecado. Lucas 24, 44 al 46 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, todo se hizo para que se cumpliera. Con la llegada del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, todo el Nuevo Testamento se cumplió en su persona aquí en la tierra. Hay profecías que todavía se tienen que cumplir todavía aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que la palabra de Dios es tan completa, es tan vasta en nuestras vidas, que nos ayuda para aprender del pasado, a estabilizar nuestro presente y a asumir nuestro futuro. Ahora, en Génesis 3:15 se cumple una de las tantas profecías que hay. Dice, y pondré enemistad en ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Esto es una de las 306 profecías donde está Cristo ya enunciado en la palabra de Dios como profecía. Otra profecía que nosotros tenemos es que añade a nuestro Señor Jesucristo, está en Isaías 62:9. Ah, no, aquí está Malaquías, perdón. Malaquías 5:2. Pero tú, Belén, no, aquí me equivoqué, perdón, es Isaías 62:9, no es Malaquías, es Isaías 62:9. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. Nuevamente hace mención de Cristo, ¿sí? Es cristocéntrica, ¿sí? Ahora, otra profecía que nosotros tenemos es, ahora sí, Malaquías 5:2. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa es con él y delante de su obra, ¿sí? Entonces, vemos que definitivamente, sí, la palabra es profética con base a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta lámina que está aquí de este lado, Dios, Jesucristo nos da un mandamiento para que nosotros lo actuemos. Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son la misma que dan testimonio de mí. O sea, ¿qué más podemos tener nosotros evidencia de que la palabra de Dios es cristocéntrica? Y como lo dice nuestra conclusión, en conclusión, la Biblia de Dios revela, asimismo, nos dice que el tema principal es Jesús, totalmente, ¿sí? No hay duda. Aquí Cristo está por encima de todos los 66 libros, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se conforma la Biblia? Para empezar,
vamos a entender que la palabra Biblia, ¿sí? Viene del griego bibaix, que significa libros. Recuerden que la Biblia, el Nuevo Testamento está hecho en griego. Posteriormente, sí, por ahí un gobernante romano, si no mal recuerdo fue Constantino, mandó a hacer una sola Biblia, pero que toda se escribiera en griego, en latín, en latín, sí. Entonces fue cuando hicieron la Septuaginta, la Biblia Septuaginta, y allí participaron estudiosos de la Biblia, todos judíos por naturaleza, para traducir la Biblia del hebreo, del arameo y del griego para hacer la Septuaginta Biblia, ¿sí? Entonces, esa fue una ayuda que hubo en aquel entonces porque ya se pudo conjuntar los libros, todos los pergaminos en un solo volumen. Ahí es cuando empezó a hacerse todos los libros y por eso se le llamó Biblia, porque era un conjunto de libros y no estaban separados. ¿Sí? Antes era, por ejemplo, ahora vamos a ver Génesis. Entonces, había un estante donde buscaban a ver Génesis, aquí está, sacaban el rollo y entonces lo extendían sobre la mesa para entender que era, para leer lo que era el Génesis. Bueno, era de derecha a izquierda, el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, tenían que leer lo que decía ahí el pergamino y sobre eso estudiaban la palabra de Dios. Pero ya cuando se hizo la Septuaginta, entonces ya no había, ya se tenía que leer en un solo volumen, ya no había pergaminos que buscar, ¿sale? Ahora, este prefijo de Biblia, que significa biblio, libros, también existe para las diferentes derivaciones a los cuales se refiere. Por ejemplo, la palabra biblioteca, ¿sí? La palabra teca significa armario. Entonces, si lo traducimos del griego al español, les diría armario de libros, biblioteca, ¿sí? Entonces, por eso es que ya de ahí se empezó a derivar varias palabras, pero que a final de cuentas el prefijo es libros, Biblia, ¿sale? Ahora, la Biblia, ya en los escritos modernos, vamos a entender que se dividen en varios modulitos para su pronta y fácil localización. Por ejemplo, primero empezamos con el Génesis, que es el libro o el nombre del libro a estudiar. Puede ser el Éxodo, puede ser Levítico, puede ser Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, etcétera. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas. Siempre va a ir el nombre del libro. Ahora, el número grande es el número del capítulo y los números chiquitos se refieren a los versículos. Por eso es que las nomenclaturas que ustedes ven a veces, por ejemplo, en las prédicas, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la aplicación? Que podemos ver ahí el bosquejo de la prédica. A veces ahí hacen referencia de las citas bíblicas y dice ahí 1 Tesalonicenses 3:2. Entonces ahí 1 Tesalonicenses quiere decir que es la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, recapitulando, primero va el nombre del libro que estamos consultando. El número grande se refiere al capítulo y el versículo o el número chiquito se refiere al versículo, ¿sale? Bien, ahora, ya teniendo todo este panorama, ahora sí, vamos a ver cómo se conforma la palabra de Dios. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento, el Pentateuco. El Pentateuco se presume que fue escrito por Moisés 1400 años antes de Cristo, ¿sí?
Entonces, son muchos años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y a él se le atribuyen los primeros 5 libros de la Biblia, y a esos se les llama Pentateuco. Aquí está. A eso se le llama el Pentateuco, que es Génesis, que habla acerca del comienzo de todo, el comienzo de la creación, el comienzo del pecado, el comienzo del pueblo de Dios, de los patriarcas, ¿sí? Los patriarcas se les conoce como Abraham, a Isaac y a Jacob. Son los 3 patriarcas que dominaron en aquella época. Después viene Éxodo. Éxodo es la liberación de Egipto. Bueno, más bien de la liberación de Israel, del pueblo de Dios, de Egipto, ¿sí? Habla, este libro, en lo personal, es uno de mis favoritos. La narrativa que tiene ahí de cómo sucedió la salida del pueblo de Israel delante de Faraón y de Egipto, a mí me cautiva mucho. Es una de mis favoritas narraciones que existen en la Biblia. Después sigue Levítico, las reglas para los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Recuerden que había tribus. Bueno, a ver, les voy a explicar un poquito de historia. En el Génesis hubo un patriarca, que fue Jacob, que tuvo 12 hijos. Y esos hijos fueron la parte medular de todo el pueblo de Israel. Cada hijo de Jacob fue una tribu. Por eso se le conoce como las 12 tribus de Israel. Entonces, cada tribu empezó a tener su descendencia. Cuando se conformó la nación de Israel, digamos que fueron 12 estados los que conformó la nación de Israel, ¿sí? Entonces, uno de esos estados eran los levitas. Perdón, les estoy mintiendo. Fueron 11 estados, no fueron 12, fueron 11 estados, porque a los levitas no se les dio tierra, no se les dio tierra, no se les dio propiedad. ¿Por qué? Porque ellos estaban dedicados, esa tribu estaba dedicado a ministrar en la tienda del tabernáculo, ¿sí? En el templo, para que me pueda ayudar a entender, en el templo. Entonces, ellos no tenían tierra, ¿sí? Judá tenía su tierra, Zabulón tenía su tierra, Neftalí tenía su tierra, pero Leví, la tribu de Leví, no tenía tierra. Su tierra, por llamarlo así, era el tabernáculo, era el templo, y estaban dedicados a servir a Dios. Ah, pero ellos tenían reglas, y tienen unas reglas muy estrictas, y esas reglas las vemos en Levítico, por eso se llama así el libro, Levítico, porque está hecho para los levitas. Números. Aquí se desglosa toda la genealogía, todo el censo que hubo, toda la descendencia que hubo dentro del desierto. Cuando los israelitas estuvieron vagando por el desierto, vagando entre comillas, porque iban guiados por Dios, pero Dios en castigo por no haber tenido fe, los puso a dar vueltas en el desierto hasta que cumplieran 40 años en el desierto. ¿Sí? Bueno, pero en esos 40 años, pues obviamente hubo gente que nació y gente que murió y que volvió, y que nacían y que morían y que nacían y que morían. Bueno, aquí es donde se da toda la narrativa de la cantidad de israelitas que hubo en ese momento. Deuteronomio es la ratificación de la ley, ¿sí? O sea, los levitas tenían sus reglas, pero todo el pueblo tenía una ley. Y una ley que la primera vamos por decirlo así, la constitución del pueblo de Israel eran los 12 mandamientos. Es como nosotros, la constitución mexicana. Arriba de la constitución mexicana no hay otra ley, ¿sí? Pero abajo de la constitución hay más reglamentos. Está la ley del seguro social, está la ley de impuestos federales, la ley de no sé qué tantas leyes, pero todo está con base a la constitución. Nada está por encima de la constitución.
Así es exactamente lo mismo. La constitución, por llamarlo así, del pueblo de Israel eran los 12 mandamientos, ¿sale? Entonces, de allí se derivaron varios reglamentos, varias leyes, que era donde en Deuteronomio empieza a haber ese tipo de leyes, a desglosar las leyes para que el pueblo las conociera. Bien, hasta este punto, ¿hay alguna duda, algún comentario antes de pasar al siguiente bloque de libros? ¿Todo bien? Ok, el que cae otorga. Bien, después vienen los libros históricos. El libro de Josué. Muchos eruditos mencionan que el libro de Josué debió haberse canonizado para que perteneciera al bloque del Pentateuco, a los primeros 5, que ya hubieran sido 6. Sin embargo, los judíos nativos no lo incluyeron, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no es canon para el Pentateuco, ¿sí? Para decidir qué libro sí y qué libro no entra dentro de lo que es el canon bíblico, muchos de los criterios para decidir esto es con base en la tradición judía. Y la tradición judía dice que Josué no pertenece al Pentateuco. Entonces nosotros respetamos esa línea. Entonces, el libro de Josué. ¿Qué habla Josué? Su historia de Josué como líder de, del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, a la tan añorada tierra prometida. Josué fue el líder que les siguió a Moisés. Entonces, aquí escribe toda la narrativa, cómo Josué poco a poco fue conquistando varias naciones hasta que se consolidó totalmente la nación de Israel. Después, jueces. ¿Por qué decimos que eran jueces? No, hasta cierto punto tenían una legislatura parecida, en muy poco, pero parecida a la de nosotros, ¿no? O a cualquier legislación conocida. Había jueces que se dedicaban a liderar al pueblo de Israel para decidir o para impartir justicia, vaya, ¿sí? No eran tantos reyes, sino eran impartidores de justicia. Y ahí va toda la narrativa. Y hubo muchos jueces, hubo muchos jueces. Y todos estos fueron los que impartieron justicia. Y el primer juez que se reconoce fue Josué, precisamente. Y el último juez que se conoce de toda la dinastía de jueces fue Samuel, que se le atribuye su escrito a Samuel, precisamente, el libro de jueces. Después existe Ruth. Ruth es un libro histórico que narra precisamente lo que Dios tenía, o sí, tenía preparado para todo el mundo. Ruth era una moabita, no era israelita, era moabita. Los moabitas en su momento eran unos acérrimos enemigos de Israel. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de Ruth. Ruth pasó a ser israelita y de allí de Ruth viene la descendencia por la cual también nació nuestro Señor Jesucristo. Pero esta historia de Ruth es muy bonita, se les recomiendo que la lean. Después viene el primero y segundo libro, ¿sí? Como son libros, están en terminación masculina, por eso se le conoce como libros. Primero de Samuel, segundo de Samuel. Hay veces que erróneamente, a veces llegamos a decir, primera de Samuel, segunda de Samuel. No, es primero de Samuel. Sí, aquí sí importa la terminación. ¿Por qué? Porque a veces cuando ya veamos el Nuevo Testamento, ahí sí se le van a atribuir las primeras,
primera a los Corintios, segunda a los Corintios, porque son epístolas, son cartas, entonces ahí sí, no son libros, son cartas. Sí, que ya después, bueno, se les atribuyen como si fueran libros, pero en realidad son epístolas y por eso se les llama como primera y segunda de Corintios, primera y segunda y tercera de Juan, ¿sí? Pero en este caso, como son libros, Samuel, entonces se le atribuye como primero de Samuel y segundo de Samuel. Ahora, esto es importante. Los pergaminos originales no existe el primero y segundo libro de Samuel, no existe. Existe un libro que se llama Samuel, nada más. Para fines prácticos de localización en el futuro, bueno, pues ya se empezaron a seccionar los libros, ¿sí? Entonces, por eso es que ya se dividió como primero Samuel, que viene un bloque, y ese bloque habla acerca de la vida de Samuel, de Saúl y de David. Y después el segundo de Samuel habla del inicio del reino que empezó a imperar en el pueblo de Israel, ¿sí? Antes, como habíamos dicho, no tenían reyes, tenían jueces, eran los impartidores de justicia. Pero como después estaba de moda en aquel entonces que las naciones tuvieran reyes, el pueblo de Israel dijo, no, también nosotros queremos tener un rey. Y bueno, entonces aquí ya empieza, Samuel empieza a describir todo cómo fue el reinado del gobierno monárquico, vamos a llamarlo así, ¿sale? Ahora, primero de Reyes y segundo de Reyes. Ah, perdón. Lo que es Jueces, Ruth y Samuel, los dos libros de Samuel, fueron tres escritores a los que se le atribuye más la mayor parte de los libros, que fue mismo Samuel, Natán y Gad, ¿sale? Y esto se escribió más o menos de 1000 a 900 años antes de Cristo. Después, el libro de Reyes fue escrito por Jeremías. ¿Qué habla el libro de Reyes? Bueno, habla de toda la vida de todos los reyes que hubo en el pueblo. Pero para ese entonces ya no era el pueblo de Israel. Lamentablemente, por ambiciones, se tuvo que seccionar el pueblo de Israel. El Israel del norte y el Israel del sur. Al Israel del sur se le conoce comúnmente como Judá. ¿Sí? La tribu de Benjamín se unió con Judá y era una sola nación. Era una, sí, una sola nación, Judá, la nación de Judá. Y los demás se le conocía como Israel del Norte, ¿sale? Bueno, allí se empieza a describir Jeremías, se empieza a describir la historia de los reyes que hubo tanto en Israel del Norte como en el Israel del Sur, que era Judá. Crónicas habla también acerca de los reyes de Israel, pero de un punto de vista diferente, ¿sí? Porque ya los reyes lo escribió Jeremías y ahora Crónicas lo escribe Esdras. Y si ustedes leen, van a decir, pues prácticamente es lo mismo, sí, pero con diferentes matices porque fueron diferentes autores. Esdras. Esdras, algo bien importante. Tanto el segundo de Reyes como segundo de Crónicas terminan con la devastación tanto de Israel del norte como de Judá. ¿Por qué? Porque fueron conquistados por Babilonia. Entonces, aquí es donde ya se ve que fueron conquistados, entonces ya van como cautivos, como esclavos hacia estas naciones. Y Esdras es cuando empieza el retorno, cuando ya se cumple el castigo de Dios hacia el pueblo por sus idolatrías, empieza nuevamente a retornar Israel, el pueblo de Judá, a todo lo que era su tierra, ¿sí? Y Nehemías es cuando empieza a narrar, ya una vez que empezaron a regresar y a sentarse nuevamente en su tierra original, con Nehemías empieza la reconstrucción
de las murallas, ¿sí? Bueno, todo esto fue escrito por un solo autor que es Esdras, y esto se escribió 450 antes de Cristo. Esther. Esther también es un libro muy bonito, ¿sí? Una prueba de fe de una sola personita que estuvo dispuesta a arriesgar su vida con tal de que el pueblo de Dios fuera libre. También es una historia, no está muy larga, si la pueden leer en sus casas, es una historia muy bonita, muy conmovedora, conmovedora, ¿sale? Bien, todos estos son los libros históricos. A ver, entonces vamos a empezar. En el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Con los libros históricos es Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Sale? Entonces ya vamos a la mitad del Nuevo Testamento. Vamos a avanzar con los libros poéticos. Empezamos con Job. Se le atribuye que el libro de Job fue escrito por Moisés. Esto quiere decir que seguramente Job vivió en la época de los patriarcas, en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob. Más o menos se le atribuye en esa época. Ahora, vamos a recordar que Moisés, después de que salió de Egipto huyendo, vivió en las tierras de su suegro, Jetro. Vivió ahí 40 años. O sea, 40 años vivió en Egipto desde su infancia hasta que cumplió 40 años. Vivió en su infancia ahí en Egipto. Después huyó porque lo Traducido buscó. de answers.com. Moisés nació en A ver, Egipto y permítame un vivió allí segundo. hasta los 40 Eco, años. silencio. Perdón, es mi Alexa. Una disculpa. Este, Moisés vivió 40 años, sus primeros 40 años en Egipto. Después huyó de Egipto y vivió en la tienda o en las tierras de Jetro, que fue su suegro. Él se casó con una hija de Jetro que se llama Séfora y vivió 40 años como pastor. Después de ser príncipe de Egipto, casi faraón, fue a ser pastor. Y después, en ese inter, fue donde se presume que a lo mejor escribió el libro de Job, ¿sí? Y posiblemente sea el primer libro escrito de la Biblia. Uno piensa que a lo mejor fue Génesis, porque habla acerca del inicio de la creación y sí, pero según por los estudiosos que hacen este tipo de arqueologías, mencionan que lo más seguro es que Job fue escrito mucho antes que el mismo Génesis, porque estuvo conviviendo con Jetro y Jetro viene de toda la genealogía semita, ¿sí? A lo mejor estoy llenando un poquito de datos históricos, pero no se preocupen por si no los pueden retener. Ya conforme vayamos avanzando y todo, ya vamos a ir viendo un poquito más de historia, pero les estoy dando este contexto para que sepan los porqués de las cosas. Entonces, por eso es que se presume que Moisés fue el que escribió. Sin embargo, no es una asertividad, ¿eh? Se presume que Moisés fue el que escribió Job, y fue el primer libro de la Biblia que se fue escrito por antigüedad, no por orden o escrito cronológico, sino por antigüedad, ¿sí? Y después los salmos. Ah, pero para esto, libros poéticos. Si ustedes leen el Job o ustedes ven los salmos, ustedes van a ver como que, pues es que yo no le veo la poesía, yo no le veo la rima a esto. Lo que pasa es que vamos a recordar que estos libros fueron escritos en el idioma hebreo. El hebreo no se parece en nada a nuestro idioma. Hay palabras que nosotros usamos que en el hebreo no existen.
Y hay palabras en el hebreo que existen, pero que nosotros no sabemos, no las usamos. Entonces, la rima hebrea era muy diferente, ¿sí? Pero bueno, los que conocen hebreo de aquel entonces, porque el hebreo de aquel entonces al hebreo actual tampoco es igual. Sin embargo, los que han, los arqueólogos que conocen ese tipo de idioma de aquel entonces, eh, captan perfectamente que era una poesía lo que estaban escribiendo o lo que estaban leyendo en ese momento, ¿sí? Por eso se les conoce como libros poéticos. Ahora, al decir poéticos, es porque también usaban mucho las metáforas. Nosotros en nuestra poesía usamos mucho la metáfora, ¿sí? A veces usamos, por ejemplo, no sé, eh, si el sol se enfriara, mi amor hacia ti se desvanecería. Ustedes díganme, ¿cuándo se va a enfriar el sol? ¿O tenemos una idea de lo que pasaría si el sol se enfriara? ¿Sí? O sea, simplemente no habría vida. Pero es una metáfora para dar a entender la grandeza de la idea que nosotros queremos dar a entender. En este caso es el amor, ¿sí? Pero hay otras metáforas, ¿no? Que se usan. Ahorita no se me viene a la mente este, alguna metáfora rápida, pero si ustedes conocen alguna, con gusto menciónenla. Pero es eso, o sea, hace mención de muchas metáforas, ¿sí? Y por eso se le conoce como libros poéticos. A David se le reconocen 73 salmos. A Salomón se le reconocen los salmos 72 y 129. A Moisés también se le reconoce un salmo, el Salmo 90. Asaf era un músico contemporáneo de David, de hecho era músico de David. Se le reconocen los salmos 50 y del 73 al 83. Emán, otro músico de David, se le conoce, se le reconoce en el Salmo 88. Etán, el Esraíta, se le reconoce el Salmo 89. Hijos de Coré. Los hijos de Coré. Coré era un sacerdote, era un levita contemporáneo de Moisés, ¿sí? Bueno, al referirse a los hijos de Coré, no se refiere tanto a sus hijos luego de su primera generación, quiere decir a su descendencia, ¿sí? Regularmente los judíos toman descendencia de los principales, en este caso de Coré, hasta la cuarta generación. Entonces, cuando dicen los hijos de Coré, puede llamarse a los hijos, a los nietos, a los bisnietos o a los tataranietos, ¿sí? Entonces, de ellos se le reconocen 11 salmos. 42, el Salmo 42, el Salmo 44, el 49, del 85 y 84, 85 y el 87 y 88. Y todavía más, hay 50 salmos más restantes que hasta ahorita no se saben la autoría de ellos. Sin embargo, son parte del canon bíblico. ¿Vale? Ahora, el libro de Proverbios. Proverbios se le conoce como también los libros de sabiduría. Aunque hay un libro que se llama Sabiduría, pero ese libro no es canónico. Se le conoce como libro apócrifo, o la Iglesia Católica lo conoce como deuterocanónico, ¿sí? No entra dentro del canon bíblico, el libro de sabiduría. Sin embargo, este bloque de Proverbios, Eclesiastés, se le conocen como libros de sabiduría. Ahora, el libro de Proverbios, en su grueso de todo el libro, se le atribuyen a Salomón, que es del capítulo 1 al capítulo 24, ¿sí? Del 16 al 25 y al 29. A Gur, otro escritor, nada más se le atribuyen 4 capítulos, que es el 30, el 31, el 32 y el 33. Son los 4
capítulos. Y Lemuel, del capítulo 31, nada más los versículos 1 al 9. Nada más se le atribuyen a esos versículos a Lemuel. ¿Sale? Pero el mayor grueso son los proverbios de Salomón. Eclesiastés y Cantares. Eclesiastés es un libro que escribió Salomón cuando ya estaba en decadencia. Sabemos por tradición que Salomón se le conoce como el rey más sabio que ha habido en la tierra. Incluso hasta hay frases, ¿no? Cuando uno tiene una decisión que tomar y hasta uno se pregunta, ¿qué haría el rey Salomón en esas circunstancias, verdad? Bueno, sin embargo, aún de ser el rey más sabio, tuvo muchos defectos y lamentablemente cayó en idolatría. Pero después de toda su vida, empezó a decaer y empezó a tener conflictos internos y empezó a pesar de toda su sabiduría, tuvo una decadencia la vida de Salomón y se refleja en Eclesiastés, ¿sí? Eclesiastés empieza la narrativa de buscarle sentido a la vida. De hecho, se presume que Salomón ha sido el hombre más rico que ha habido en toda la historia de la humanidad. En toda la historia universal, se le atribuye que Salomón fue el hombre más rico que ha existido en registro. Y a pesar de tener todo el dinero del mundo, y a pesar de tener todas las mujeres del mundo, y a pesar de tener todas las conquistas del mundo, y a pesar de tener todo lo que el Señor se le antojaba, cayó en depresión. Y entonces esa decadencia le hizo escribir Eclesiastés. Y en Eclesiastés empieza a buscar sentido a la vida. Ya no habla de proverbios sabios, de si te portas bien, te irá todo, y si obedeces a tus papás, etcétera. No, no, no. Ya Eclesiastés empieza a tener un sentido a la vida, vanidad de vanidades. ¿De qué me sirve tener, etcétera? O sea, ya no es el afán de buscar, sino ahora viene la reflexión que después de tenerlo todo se da cuenta que sin Dios no tiene nada. Y Cantares. Cantares es un libro que más que libro es una canción, una canción poética dedicada al amor. Es curioso porque aquí en este libro no se menciona la palabra Dios, no se menciona la palabra Jehová, mucho menos Cristo, porque en ese momento, Jesús, porque en ese momento todavía no estaba. Pero es un símil del amor de Dios hacia su pueblo, ¿sí? Es un amor íntimo. De hecho, y déjenme expresarlo así, Cantares habla acerca de la relación de dos amantes, dos personas que se amaban. Se presume que era el rey Salomón con la Sulamita. Era un amor tan grande que dentro de sus metáforas hay erotismo. Con esto, ¿qué les quiero dar a entender, mis hermanos? Que la Biblia es tan vasta que hasta lo que nosotros no creíamos que existía, existe, ¿sí? Si ustedes ven o leen el libro de Cantar de los Cantares o Cantares, se van a dar cuenta del amor tan limpio, tan tierno, tan puro que había entre esos dos amantes y hacen el símil de esa relación tan íntima que desea Dios tener con su pueblo, ¿sí? De una relación sana, de una relación que no tenía por qué haber juicio, que a veces nosotros en nuestros matrimonios tenemos, ¿no? Que a veces nosotros dudamos en decirle a la persona, a nuestra pareja, por miedo a que nos juzgue. En este caso no había juicio, era amor.
y te acepto como eres, ¿sale? Y así es Dios con nosotros. Dios nos acepta como somos. Es que hermano Aarón, o hermano Gary, o hermano Pastor, fui el peor de los pecadores porque fui sicario, porque trafiqué drogas, porque soy asesino a sueldo, porque, olvídense, el peor de los pecados que se pueda. Aún así, como estés, así acepta Dios. ¿Sí? Así nos quiere amar Dios y en la intimidad. Es decir, en una relación tan fraternal que solamente entre la persona y Dios pueden conocer. Es un libro muy bonito, léanlo, hermanos. Es un libro muy bonito. Ya en YouTube hay muchos, ya audiolibros de cada uno de los libros de la Biblia y lo pueden encontrar. Si no, yo tomo, terminando la clase, les voy a ir pasando material para que lo vayan leyendo y si van manejando, vayan escuchando la Biblia. ¿Sale? Bien, hermanos. Bueno, todos estos libros se les llama libros poéticos. ¿Hacemos repaso? A ver, ¿quién me dice yo? ¿Quién se aprendió ya todos los libros? Vamos a empezar con el primero. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después empezamos con los históricos. Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Son los libros históricos. Después vienen los libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y después vienen los libros de los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Isaías es el profeta que más anunció la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Este fue escrito 700 años antes de Cristo. Esto, Isaías fue contemporáneo de Jeremías y de otros profetas que ahorita vamos a ver. Y siempre tuvo la misión de profetizar la caída del pueblo porque iban a venir a conquistarlos por la idolatría que tenían en aquel entonces el pueblo. ¿Sí? Ahora, el libro de Jeremías y Lamentaciones fueron escritos por Jeremías 600 años antes de Cristo. Todas esas fechas son aproximadas, ¿eh? No crean que son así exactas. Pudo haber sido 680, aquí 710, o sea, son aproximadas, no son exactas. Ajá. Y Jeremías se le conoce como el profeta llorón. No es de una manera despectiva ni peyorativa, no, porque Jeremías lloraba ante la súplica con Dios porque se avecinaba el castigo del pueblo por tanto pecado que había allá. Y Jeremías lloraba, le decía a Dios, no, por favor, no hagas esto, no hagas oprobio a tu pueblo. No, o sea, si ustedes leen este libro, se van a dar cuenta la desesperación, esa es la palabra, la desesperación que sentía Jeremías para que tuviera misericordia a Dios de su pueblo. Y lloraba. Hasta que de plano Dios le dijo, ya deja de estar llorando. Lo voy a hacer porque soy Dios y punto. Pero Jeremías sufría mucho, lloraba por su pueblo, pese a que el pueblo de Dios agredía a Jeremías y lo buscaban para matarlo. Por eso también escribió Lamentaciones, porque era todo su clamor, todo el lloriqueo que tenía Jeremías, porque Dios tuviera compasión de su pueblo. Después, Ezequiel, ¿sí? Ezequiel tenía la misión de dar todas las visiones proféticas del juicio de Dios con su pueblo. Y el libro de Daniel es muy bueno
porque también habla del juicio, pero ahora de un juicio profético, que junto con el libro de Apocalipsis habla acerca del fin de los tiempos de nuestra era. Bueno, pero esa ya es otra historia y después la vamos a ver. A esto se le conoce como escatología, ¿sí? El libro de Daniel junto con Apocalipsis se le consideran como libros escatológicos. Bien, estos son los libros proféticos de los profetas mayores. ¿Por qué se les llama profetas mayores? Porque su contenido tienen un buen grueso, ¿sí? De profecías que abarca en la Biblia. Digamos que son los profetas más grandes, sus escritos son más grandes, por eso se llaman profetas mayores. Pero ahora vienen también los profetas menores. Ay, perdón. Los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son profetas menores porque son chiquitos, son libros chiquitos. O alguno de ellos, creo que nada más tienen un capítulo, ¿sí? O dos, cuando mucho, ¿no? Tres. Estos son libros muy chiquitos. Pero, por ejemplo, Isaías llega a tener hasta 54 capítulos, si no mal recuerdo, por mencionar un ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso les conoce como profetas menores. Ahora, Oseas, ¿de qué trata Oseas? Oseas es el amor de Dios para su pueblo infiel. Este libro, mis hermanos, es verdaderamente confrontador, porque Oseas, la esposa de Oseas, se prostituía. Y lejos de que Oseas la repudiara, la perdonó. Y la perdonó y la reivindicó para su familia. Eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios? Nos prostituimos, déjenme usar la palabra porque Oseas habla acerca de eso. Nos prostituimos con el mundo, caemos en las garras del mundo y aún así Dios nos extiende la mano con amor y nos salva. Después Joel. Joel habla del día del Señor, un juicio devastador. Amós denuncia a Israel con justicia. Abdías dice que Edom será castigado por invadir. Edom en su momento era un aliado de Israel, pero traicionó, entonces ahora es castigado. Jonás, el profeta que huye y fue tragado por un pez. Conocemos más o menos la historia de Jonás. Miqueas, explotación de los pobres. Nahum, profecía de la destrucción del pueblo. Habacuc, el profeta de Judá el profeta duda de la justicia. Sofonías, el juicio sobre Judá y otras naciones que estaban alrededor de Judá. Ageo, anima a reconstruir el templo. Zacarías, versiones de restauración y del Mesías. Malaquías, acusación contra los sacerdotes, no contra el pueblo, contra los sacerdotes. Los sacerdotes en aquel tiempo estaban muy corruptos, estaban corrompiendo totalmente al pueblo, estaban abusando, ¿sí? Del pueblo mediante las imposiciones económicas que se estaban haciendo ahí. Y entonces ahí Malaquías se impone delante de ellos y les empieza a decir todo el juicio y acusación que Dios está en contra de ellos. Bien, con esto concluimos el primer volumen, que es el Antiguo Testamento. Vamos rápido a repasarlos. El primero, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después viene Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes. Segundo de Crónicas, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después vienen los libros poéticos, Job, Salmos y Proverbios, Cantar de los Cantares. Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Después vienen los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel.
y los profetas menores. Esos son los más difíciles de aprender, mis hermanos. ¿Sí? Yo soy franco, a mí se me barren un poquito ahí. Pero bueno, son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. La tarea, mis hermanos, es aprenderse estos libros que vimos del primer volumen que es el Nuevo Testamento. ¿Por qué se recomienda aprendérnoslo? Porque de esta manera, a la hora de buscar en la Biblia, Salmos está después de Job y antes de los profetas mayores. Entonces, en ese inter vamos a buscar. ¿Sí? A ver, vamos a buscar, por favor, Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, es histórico, entonces está antes de los poéticos y está después del Pentateuco. Entonces, en este bloque hay que buscar y ahí yo empiezo a buscar. Entonces, es más fácil la localización. Por eso se recomienda aprendérnoslos de memoria o más o menos buscar la ubicación de los libros. ¿Sí? No sé si me dé tiempo en la siguiente clase. Les voy a pasar una técnica que eh, descubrí se hace con una Biblia para poder marcar en el canto de la Biblia en los bloques y es más fácil localizarlo después. Pero ya lo veremos después, no les estoy dando los adelantos. Bien, hermanos, pues esta es la clase del día de hoy, la Biblia, la primera parte, va a la segunda parte dentro de 8 días. Y no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran expresar, por favor. ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguna petición de oración que quieran que hagamos? Hermano, es que creo que hay varias preguntas en el chat. Ay, permítame, hermana, creo que no la estoy escuchando, déjame ver si soy yo. Permítame. A ver, ahora sí, hermana, a ver, ¿me está diciendo algo? Hermana Sí, Jessie. que hay varias preguntas en el chat. Una de ellas yo pregunté que cómo fue que se reunieron todos los libros. No sé si eso lo No la dijeron en la primera escucho. parte, me conecté un Permítame. poquito. ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no se escucha? ¿Ahí me escucha? Creo que soy yo el que no escucho. ¿Los demás escuchan a la hermana Jessie? Sí, Sí, sí se escucha. Sí. Ay, es que algo está pasando con mi máquina. A ver si me... Ya no Ahí escuchamos. está, Ah, ya. ya. Ujú. Ya lo escuché, hermana, ya. Ahora sí, perdóneme. Ahora sí, discúlpeme. Ya. Es que le decía que hay varias preguntas en el chat, que así a lo mejor las podíamos ir Sí, contestando. no las había visto. Perdón, tiene toda la razón. Mi hermano Francisco andaba ya preguntando y yo no lo había. Una disculpa, No, no se sí. preocupe, muchas gracias. No, al contrario, al contrario. A ver, vamos a ver. Muchas gracias, hermano. Los mejores deseos también. Igual para todos. Que tengan un feliz año. Y hoy ya estamos a 9 días del año, pero no nos habíamos visto. Y les deseo lo mejor de este año, que mi Dios los colme de bendiciones. Dice, entonces la Torah ya no es cristocéntrica y eso no es parte de la Biblia, hermano. Bien, el Torah. ¿Qué es el Torah? Es el Pentateuco, mi hermano. El Torah, ¿sí? Los primeros 5 libros de la Biblia, aquí está. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿sí?
La Cava, o la Cava, ¿sí? Es todo el Nuevo Testamento, ¿sale? Pero la Torá es los 5 libros de la Biblia, los primeros 5. Y por supuesto que son 5, sí, cristocéntricos, hermano. Sí, no sé si haya quedado contestada su pregunta. Normita, mi esposa, eh, ¿quién formó o quién forma el canon? Ah, muy buena pregunta. Bien, hubo un concilio, el Concilio de Trento, más o menos no recuerdo la fecha exacta, hermano. No les quiero mentir, se las busco. Sí tengo el dato, pero no lo tengo aquí a la mente. Hubo un concilio donde se empezaron a ver realmente cuáles eran los libros que iban a componer la Biblia, ¿sí? Se descartaron muchos libros. Entre ellos, por ejemplo, Sabiduría, que habíamos comentado, es uno. El libro de Judith también es apócrifo. El libro de Tobías también es apócrifo. El libro de Enoc también es apócrifo. Ahora, aquí que menciona el libro de Enoc, si ustedes leen la carta de Judas, es una carta anterior a Apocalipsis, sí, menciona ahí, y como dice en el libro de Enoc, y a lo mejor ustedes dirán, bueno, si fue, si el libro de Enoc es apócrifo, ¿por qué lo menciona Judas en su epístola? Bien, lamentablemente el libro de Enoc, los primeros escritos a los que se refiere, sufrió muchas malversaciones durante la historia. Tan es así que se le dice que es el libro de Enoc, pero siguió teniendo varias modificaciones y adiciones y modificaciones, mucho después de la muerte de Enoc, incluso en el tiempo de los macabeos, ya después incluso de Malaquías, ¿sí? Poco antes de llegar, desde que viniera nuestro Mesías a la tierra, siguió actualizándose el libro de Enoch. Entonces, por eso es que, como ya tuvo muchas aberraciones, ya muchas, eh, pues sí, malas actualizaciones, el libro de Enoch se descartó totalmente del canon, ¿sí? Sin embargo, Judas hace una referencia, vamos a recordar en el tiempo de Judas. En el tiempo de Judas tenían sus Biblias, ¿sí? En ese entonces seguramente existía un libro de Enoch que todavía no estaba adulterado y era el que estaba. Pero como ya después sufrió tanta actualización malintencionada, por eso se descartó el libro de Enoch, ¿sale? Entonces, uno de los criterios con los que se forma el canon es la tradición judía. Si la tradición judía reconoce el libro de Génesis como dentro de su canon, porque pues, ahora sí como judíos nativos, pues entonces también lo reconocemos nosotros, ¿sí? Si los judíos no reconocen al libro de Tobías como dentro de su canon, nosotros tampoco lo reconocemos. Y ya seguramente la clase que viene, como son pocos libros del Nuevo Testamento, les voy a enseñar algunas contradicciones que hay en los libros apócrifos y por eso se descartaron del canon que ahorita tenemos, ¿sale? Aunque muchas doctrinas las siguen teniendo, ¿sí? Como lo que es la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana Ortodoxa, hay otra doctrina por ahí en Asia que también utilizan esos libros apócrifos como si fueran parte del canon. La hermana Jessie, hermano, ¿y cómo fue que se reunieron todos los libros? Ok, les comentaba, antes los libros no los teníamos como nosotros, los tenían en pergaminos. Entonces tenían un estante con unos cuadritos ahí, o unas gavetas, vamos a llamarlo así, y los tenían ahí los pergaminos. Entonces ahora nos toca leer el libro de Isaías, por ejemplo, en los tiempos de Jesús. En una de sus películas se ve, no recuerdo cuál, pero ahí se ve. Vamos a leer Isaías. Entonces buscaban Isaías. Agarraban el rollo, lo sacaban
Era un rollo que de ancho más o menos tenía alrededor de 60 centímetros y de largo podía tener hasta 8 metros. Entonces sacaban el rollo, lo extendían y empezaban a leer, ¿sí? Ya lo cerraban. Eso sí, lo cerraban y lo guardaban en fundas muy delicadamente para que no se estropeara y se guardaban otra vez ahí. Pero ya después Constantino, en una época, mandó a hacer el conjunto de todos esos libros para hacerlos en uno solo. Y juntó a eruditos judíos, si no mal recuerdo, creo que fueron 12 de cada tribu, ¿sí? Este, mm, Eran más de 70 eruditos judíos que conformaron todos los libros, que los juntaron, y de ahí empezaron a hacerse toda la reunión de todos los libros. Y a esa versión se le conoce como la versión Septuaginta de 70. ¿Sí? Septuaginta. Entonces, cuando ustedes oigan decir, es que la versión Septuaginta, ya saben que fue la primera versión de la Biblia que se escribió en griego. Perdón, miento, en latín, ¿sí? Se escribió en latín y fue como se reunió todos los libros, ¿sí? No, todo fue en griego, discúlpenme, porque era la lengua dominante. Y ya después, Jerónimo, la Septuaginta, la tradujo en latín. Esa es sí, exactamente. Es que son tantos datos que a veces uno se hace bolas. Sí, se tradujo la Septuaginta toda en griego, desde el Génesis hasta Apocalipsis en griego. Y después Jerónimo, ya más adelante, por órdenes de un papa, Jerónimo la tradujo al latín. Esa Septuaginta la tradujo al latín. ¿Vale? Bien. Una pregunta. ¿Solo hay profetas masculinas? Sí, solamente hay bueno, escritores masculinos. Sí. Profetas, no. También hubo femeninos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había hablado yo de Moisés? Bien, la hermana de Moisés, Miriam, fue profetisa del pueblo de Israel. En el libro de Jueces hay una jueza que se llamó Débora, y Débora fue profetisa también del pueblo, entre otras más, ¿sí? Pero sí hubo profetisas, pero escritores todos fueron masculinos. Ahora, no con esto, ¿sí? No nos confundamos con nuestra cultura. La cultura en aquel entonces no es nada parecida a nuestra cultura. Hoy ya empieza a moverse mucho lo que es la inclusión y, bueno, tantas cosas que están habiendo, ¿no? Y que se están aceptando en diferentes formas o haberes. Pero en aquel entonces era una cultura muy diferente a la nuestra, ¿sí? No se catalogue una cultura machista, porque no lo era, ¿sí? Ahí no había machos, ahí eran hombres, mujeres, y los hombres tenían unas funciones y las mujeres tenían otras funciones, pero por cultura, ¿sí? Porque así lo marcaba, o sea, era cuestión de costumbres de aquel entonces. Es, por ejemplo, con nuestros antepasados, nosotros, los indígenas. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar en Tajín ya años atrás y nos dieron un recorrido. Y a mí se me hizo increíble que allí en las pirámides del Tajín, de hecho aquí el hermano José Alberto, que también es veracruzano, no me va a dejar mentir, seguramente también sabe la historia. Dentro de las ruinas del Tajín hay una parte donde hacían un deporte. Era como una especie de fútbol, más o menos, pero se jugaba con rodillas y cadera. O sea, ahí los pies ni siquiera tampoco funcionaban. Eran rodillas y cadera. Y tenían que meter la pelotita en un agujerito, ¿sí? Y el que ganaba.
era sacrificado a los dioses. Culturalmente hablando, en nuestra época, decíamos, como que está medio al revés, ¿no? Era el que perdía, pues era sacrificado. ¿Por qué? Porque culturalmente hablando, hoy tenemos la muerte como si fuera un castigo. Pero en los antepasados, ahí en Tajín, no. Ahí el que ganaba era el que era sacrificado a muerte. Culturalmente hablando, era un privilegio morir por los dioses, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de que a veces nuestra cultura con la cultura de antes como que no embonaba, ¿no? Entonces, por eso es que hago esta mención para que no se piense que por qué en aquel entonces, había machismo y acá, no, es que antes no había machismo, no, ni existía ese tipo de ideas, ¿no? O sea, simplemente pues, era parte de la tradición de la cultura de aquel entonces, ¿sí? Y no era porque se hiciera de menos a las mujeres o no, era meramente cultural, ¿sale? Nuestra hermana Jessica. Bueno, antes que continúe, ¿sí queda claro con esta explicación que estoy dando? Si no, con toda confianza, interrúmpanme y lo seguimos aclarando, ¿eh? No hay problema. Sí, a mí sí me Eh, quedó claro. ¿Sí? Ah, qué Sí, bueno, hermano. gracias. Eso es bueno. Sí. Hermana Jessie, dice, y otra duda, el primer testamento solo habla de un área geográfica, ¿verdad? Bueno, habla de varias. La primera zona geográfica, sí, habla del Edén y menciona entre el Éufrates y el río, no recuerdo cómo se llaman, era ahí un entre, una zona entre, estaba ubicado el Edén. Geográficamente en nuestra época todavía no se conoce. Existen estimaciones de dónde estuvo el jardín del Edén, pero así una geografía exacta no se, todavía no se tiene. Y se tiene porque hasta la fecha el río Éufrates sigue existiendo. Los otros dos ríos ya no existen, entonces, bueno, pues ya ahí se pierde un poquito la geografía. Bueno, después dice que Abraham estuvo en Ur. No se sabe la zona exacta de Ur. O sea, Ur era una nación donde nació Abraham, pero se sabe que era contemporánea de Egipto, ¿sí? Era contemporánea de Egipto y que pero sin embargo no se sabe la ubicación exacta. Sin embargo, no pertenecía a la tierra prometida. Ahora, después dice que también Abraham estuvo en Egipto. El pueblo de Israel vivió en Egipto, es otra zona geográfica, ¿sí? Entonces, hay varias zonas geográficas ahí, pero sí, si en un momento dado su pregunta va orientada a que si habla solamente del occidente, sí, habla de lo que es desde Egipto, parte de Mesopotamia, sí, lo que ahora conocemos como Irak, sí, o Irán, todo eso era Mesopotamia, Arabia, eh, bueno, toda esa zona occidental es la que más o menos enmarca la Biblia, sí, porque, bueno, antes, como no había más, la humanidad no estaba tan extendida como lo tenemos ahora, los límites que había creado en su momento el humano, se le conocía como que era toda la Tierra. Esa era, para ellos, esa todo el planeta, la palabra planeta no existía en ese momento, ¿no? Pero era toda la Tierra. Entonces, cuando decían hasta los confines de la Tierra, pues hasta donde llegaba el ser humano, hasta ahí era la Tierra. Sí, pero más o menos es el área geográfica que abarca la palabra de Dios. Sí contestó más o menos su pregunta con esto, hermana. Sí, perfecto, Sí. muchas gracias. No, de qué, mi hermana. Mi hermano Francisco dice, los profetas mayores y menores, ¿de dónde sacaron su inspiración? Dios les dijo que escribieran sueños. Muchas veces sí, sí, fue en sueños, en visiones, sí. ¿Qué diferencia hay entre sueño y visión? Sueño, su nombre lo dice, bueno, pues me quedo dormido,
y entre mis sueños empiezo a ver algo y se me manifiesta, y cuando despierto, pues lo tengo muy presente. Entonces es lo que empiezo a escribir. Y la visión es cuando uno de repente, no sé, está meditando, se queda viendo en el horizonte y con los ojos abiertos, con pleno uso de conciencia, empieza a ver uno cosas, ¿sí? Y eso es una forma en cómo Dios se manifestó con los profetas. Ajá. Ahora, hubo veces en que Dios hablaba, en la cuestión de los profetas mayores y menores, se lo investigo, mi hermano, se lo investigo, pero por ejemplo, con Jonás, si no mal recuerdo, hablaba Dios con Jonás, tal vez no cara a cara, pero sí había una voz que le decía, sí, tienes que hablar y que cualquiera en nuestros tiempos diría, no, pues es que Jonás era esquizofrénico, ¿no? O sea, ya oía, escuchaba voces y todo. No, 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 era inspiración de Dios en aquel entonces, así es como se manifestaba Dios. Tal vez ustedes pregunten, bueno, y si así se manifestaba, ¿por qué ahora ya no se manifiesta? ¿Por qué ya Dios no me habla? No, sí, sí nos habla, sí nos habla. Tenemos un Espíritu Santo que habita en nosotros y mediante nuestra conciencia nos dice qué es bueno y qué es malo. Ese es Dios hablándonos. Y también ya nos habla mediante la palabra. Ya la palabra ya está escrita, ya está este, fundamentada, ¿sí? Entonces, ya Dios no tiene por qué hablarnos ni cara a cara, ni mediante sueños, ni mediante... No, ya la palabra está aquí escrita. Me estoy metiendo en un problema, ¿eh? Les voy a explicar por qué. A veces hay hermanos que de repente llegan y dicen, es que Dios me dijo que tú, hermano Francisco, me tienes que dar tu carro para el bien de la comunidad de la iglesia. Y dice uno, bueno, pues no, que Dios ya no habla. ¿Y cómo es que Dios le habla? Y dice, pues Dios me dijo que me dieras tu carro, ¿no? Y hay muchos hermanos que creen en eso. Yo respeto mucho las creencias de cada quien, los dogmas de cada quien, pero yo les digo a mis hermanos por convicción propia, eso no existe. Dios habla a nosotros mediante la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra, a mí me ha pasado. De repente estoy estudiando la palabra y me viene una iluminación, ¿sí? Decía, ahora ya entendí por qué aquello, ya entendí por qué esto otro, ¿sí? Por ejemplo, hace poquito fue ayer, en un tiempo de Dios, con el pastor Gary. Él usó al pastor para yo entender un porqué que yo no había entendido. O sea, ¿en qué ayudaba Jesús a multiplicar, o bueno, más bien a transformar el agua en vino para su ministerio? Siempre fue mi pregunta. O sea, ¿qué razón tuvo Jesús para convertir el agua en vino en medio de una pachanga? ¿Eso en qué ayudó? O sea, saco, no entendía yo cuál fue el propósito de Jesús convertir el vino, pues para que se emborracharan, o sea, ideas que uno tiene, ¿no? Porque por falta de iluminación. Y Dios me habló mediante el pastor Gary al entender por qué Jesús hizo su milagro de convertir el agua en vino, aun cuando pues, convertir el agua en vino, yo no entendía un porqué de la salvación, qué mensaje tenía de salvación la conversión del agua en vino. Hasta que Dios usó al pastor Gary y ya entendí el por qué. Entonces Dios me habló. Ahí es cuando yo siento que Dios me habló, ¿sí? Pero el hecho de que a mí me diga,
Hermanos, qué bueno que los veo, porque Dios me dijo que en este año 2025, hermana Gaby, no, hombre, usted en este año se va a ganar la lotería. Dios me lo dijo. Nada más acuérdese que tiene que dar su diezmo, ¿eh? Y así hay mucha charlatanería en este gremio. Entonces, eh, yo les estoy hablando con base a lo que yo he estudiado. Discúlpenme si soy peyorativo, soy grosero, pero me gusta ser franco en ese sentido. Yo a la primera de cuentas no le creo a la gente cuando me dicen, es que Dios me dijo, es que Dios me habló, anoche me dijo en mi oración que tú, que... no, no te la creo. Porque si al hermano Francisco, Dios me dijo que el hermano Francisco me diera su carro, Dios le debe de decir al hermano Francisco, hermano, le debes de dar tu carro al hermano Aarón. Él te va a decir cómo y cuándo. Como cuando pasó con Saúl, no, Saulo, ¿sí? A Saulo lo cegó y todavía le cegó y dice, dirígete hacia el pueblo siguiente y te vas a encontrar y que no sé qué tanto y qué todo. Y va con Ananías, Dios, y le dijo, Ananías, levántate y ve a recibir a Saulo porque viene para ti. O sea, puso de acuerdo a las dos personas. No nada más le dijo a uno, ve y hazlo. Entonces, la palabra de Dios a nuestra actualidad, Dios habla mediante su palabra. Y como dice 2 Timoteo 3:16, su palabra es tan vasta que nos dice de todo, de todo. ¿Sí? Sí me di a entender ahí mi hermano. Dios nos habla mediante su palabra. Ya sueños y visiones y todo, ya no. Ya su palabra se cerró y hasta ahí queda. Sí, hermano, El- muchas gracias. Perfecto, mi hermano. Entonces, bueno, híjole, me emociono tanto con esto que si me sigo, ya no me paran, ¿eh? Pero no, también tengo que respetar porque ya nos pasamos muchísimo de tiempo. Mis hermanos, les agradezco mucho el tiempo que hayan destinado para esta reunión. Les prometo que me voy a ir un poquito más rápido a la siguiente sesión, porque seguramente va a haber preguntas. Así como ahorita hubo preguntas y les agradezco que hagan preguntas, la siguiente sesión va a haber, tal vez va a haber más preguntas. Pero me gusta que pregunten, me gusta que pregunten. Y bueno, pues nos vemos dentro de 8 días y nada más hacemos una oración de despedida y nos cerramos la sesión. Oremos, Señor, hermanos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por ese tiempo que nos has dado. Realmente me siento privilegiado porque me has dado ese tiempo para poder ser portador de tu palabra, Señor. Tú utilizas, sí, hasta el más ínfimo de tus siervos para proclamar tu palabra, Señor. No soy merecedor de hacerlo y sin embargo aquí estoy para lo que gustes y mandes, Señor. Y también te pido, por favor, que bendigas a todos mis hermanos que están aquí reunidos para que puedan seguir nutriéndonos de todo esto, lo que es tu enseñanza, Señor. Bendícelos, hazles pasar una bendita noche, Señor. Acompáñalos para que mañana recobremos fuerzas para nuestro nuevo afán. Y también bendice a los que no se pudieron congregar para que tengan la iniciativa del mes, de la semana que entra, reunirse y podamos seguir gozándonos de tu presencia. Gracias, Dios, por todo. Te lo agradecemos en nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les agradezco mucho, les mando un abrazo, feliz año y que se la pasen muy bonito. Bendiciones. Nos vemos dentro de 8 días. Dios me los bendiga. Buenas noches, Buenas gracias. noches, Gracias gracias. a todos, bye. Ay, saludos, bendiciones.